Es de noche. Palacio de Miraflores. Año 2018. Falta poco para la medianoche. Un despacho encendido cuando el resto del edificio ya está a oscuras. Hay un número que se repite en los pasillos. 1. Una sola persona entra sin anunciarse. Una sola persona se sienta. Una sola voz se escucha antes de que se firme cualquier cosa. No lleva banda presidencial. No da discursos, no aparece en la foto oficial, pero ese número 1 vuelve a imponerse y lo que se decide ahí va a afectar a millones. No hay contexto todavía. No lo necesitas. Solo quédate con la imagen. Una mujer sentada donde casi nadie se sienta. Una decisión tomada cuando nadie mira. Y una pregunta que incomoda desde el principio. ¿Quién mandaba de verdad? Hoy vas a descubrir 3 cosas. Primero, cómo una figura sin cargo visible se volvió imprescindible en el centro del poder venezolano. Segundo, el punto exacto donde las decisiones dejaron de ser públicas y pasaron a un círculo mínimo. Y tercero, la contradicción documentada que todavía divide a quienes estuvieron dentro. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que lo explica todo. La historia pública dice una cosa, la historia que se susurra en pasillos dice otra, y entre esas dos versiones aparece siempre el mismo nombre, Cilia Flores. Durante años fue presentada como abogada, como militante, como diputada, como presidenta de la Asamblea Nacional en 2006. Eso está documentado. Hay actas, hay registros, hay transmisiones oficiales, nadie discute eso. Lo que sí se discute, y aquí empieza la tensión, es lo que ocurrió después, cuando dejó de necesitar el cargo para conservar el control. Hay una escena que se repite en testimonios, pero que nunca quedó grabada. No es una reconstrucción, es una coincidencia incómoda. Personas distintas, en momentos distintos, describen lo mismo. Reuniones donde el orden del día cambiaba cuando ella entraba. No es una acusación judicial, es una versión reiterada. Y cuando demasiadas versiones coinciden, algo huele raro. En 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, el poder en Venezuela entra en una fase frágil. Eso es un hecho confirmado. Hay vacío, hay urgencia, hay miedo. Nicolás Maduro asume la presidencia en medio de cuestionamientos, elecciones ajustadas, presión internacional, y es ahí donde el círculo se cierra. A partir de ese momento, Cilia Flores deja de ser solo la esposa del presidente. Empieza a ser descrita como filtro, como última palabra, como la persona que decide quién entra y quién no. No lo dicen los comunicados oficiales, lo dicen exfuncionarios, diplomáticos retirados, reportajes de investigación, siempre con el mismo cuidado en el lenguaje, según fuentes, de acuerdo con testimonios, presuntamente. Nadie quiere firmar esa frase con su nombre completo. Y eso también dice algo. Hay registros de viajes, hay registros de reuniones, hay fotos donde aparece sentada 2 sillas más allá, pero mirando todo. Esto se puede rastrear. No es un rumor suelto. Está documentado que acompañó delegaciones clave, que estuvo presente en encuentros de alto nivel, que su oficina funcionó como extensión informal del despacho presidencial. Lo que no está claro, y aquí entra la incógnita, es hasta dónde llegaba su poder de decisión formal, porque hay una diferencia enorme entre influir y mandar, y esa diferencia es la grieta por donde se cuela toda esta historia. En documentos judiciales de Estados Unidos, su nombre aparece ligado a casos de narcotráfico y corrupción. Esto es una acusación, no una sentencia. Es importante decirlo así. En 2015, 2 de sus sobrinos fueron detenidos y posteriormente condenados en Nueva York por conspiración para traficar drogas. Eso es un hecho confirmado, con expediente y condena. Lo que se alegó durante el proceso
fue que intentaban usar su cercanía con el poder para facilitar operaciones. Ella negó cualquier implicación. Nunca fue imputada. No existe condena en su contra. Ese matiz importa, pero el daño político ya estaba hecho. A partir de ese punto, el silencio se vuelve estrategia. Menos entrevistas, menos apariciones, más control. Y aquí aparece la primera revelación, aunque todavía no completa. Cuando el ruido aumenta, el poder real se esconde. Hay algo más. En declaraciones públicas, Nicolás Maduro ha insistido en que las decisiones se toman de manera colectiva, institucional, siguiendo la Constitución. Eso está grabado, repetido, archivado. Al mismo tiempo, reportajes de medios internacionales describen un esquema donde las decisiones clave pasaban por un círculo mínimo, con ella en el centro. Dos versiones opuestas. Ambas existen, ambas están documentadas. La contradicción es real. Y entonces surge la pregunta que nadie responde en voz alta. Si no tenía cargo, si no firmaba decretos, si no daba órdenes públicas, ¿por qué todos parecían esperar su aprobación? En Venezuela se usa una frase para esto: el que corta el bacalao. No aparece en ningún manual de derecho, pero en política se entiende perfecto. No es quien habla más fuerte, es quien decide cuándo se acaba la discusión. Y según múltiples testimonios, ese rol no siempre lo ocupó el presidente. Hay momentos de quiebre. Uno de ellos ocurre cuando la Asamblea Nacional pasa a manos de la oposición en 2015. Hecho confirmado. El gobierno responde, creando estructuras paralelas. Tribunal Supremo, Asamblea Constituyente. Todo eso está en los registros. Lo que no aparece en las actas es quién diseñó la estrategia, quién decidió que el camino institucional ya no servía. Ahí otra vez aparece su sombra. Esto está documentado, dicen algunos informes. Otros son más cautos. No hay confirmación pública. Y ahí está la tensión constante de esta historia, el límite entre lo que se puede probar y lo que solo se puede inferir. Hay una frase que circula entre antiguos aliados del chavismo. No es una cita oficial, no aparece en ningún discurso, pero se repite como sentencia. Sin cilia, no se mueve nada. No podemos atribuirla a una persona específica, pero su persistencia es un dato en sí mismo. En los años siguientes, mientras la crisis económica se profundiza, mientras millones emigran, mientras las sanciones internacionales se multiplican, ella sigue ahí, más discreta, más cerrada, más inaccesible, y al mismo tiempo más influyente según quienes la rodearon. No es la historia de una villana caricaturesca, tampoco la de una figura decorativa. Es algo más incómodo. Es la historia de cómo el poder puede ejercerse sin necesidad de aparecer en la boleta electoral. En unos minutos vas a entender por qué tantos la describen como el muro y por qué otros aseguran que esa imagen es exagerada, interesada, incluso misógina. Esa discusión existe y no se puede ignorar. Pero antes hay que volver a esa oficina encendida en la noche, a esa silla ocupada sin protocolo, a esa decisión tomada sin firma visible, porque ahí está la clave de todo. Y hay algo más oscuro todavía, algo que casi nadie quiere nombrar. Todavía no. La puerta se cierra sin ruido. Nadie anuncia la reunión. No hay agenda impresa. No hay acta pública. Y sin embargo, de ahí salen líneas que después se convierten en política de Estado. Esto no es una escena de ficción, es la descripción más repetida, con matices distintos de cómo operaba el poder en los años donde todo empezó a endurecerse. En Venezuela hay una palabra para eso: confianza, pero no la confianza abstracta, la confianza peligrosa, la que no necesita firma porque se apoya en lealtades personales.
y cuando el poder entra en ese terreno, deja de ser visible. Cilia Flores entendió eso muy pronto, mucho antes de que Maduro llegara a la presidencia. Cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, aprendió algo clave. El reglamento importa, pero las relaciones importan más. Eso está confirmado por su trayectoria política. No es una suposición. Hay registros de su capacidad para construir mayorías, para bloquear discusiones, para acelerar decisiones, todo dentro de la ley, formalmente. Pero ya entonces aparecía un patrón. Ella no levantaba la voz, cerraba filas. Ese aprendizaje se vuelve decisivo después de 2013, porque Maduro llega al poder sin el capital simbólico de Chávez. Eso también está documentado. Chávez era carisma, presencia, control del relato. Maduro hereda el cargo, pero no la autoridad plena. Y ahí, el poder necesita un ancla. Según versiones de exfuncionarios chavistas que luego rompieron con el gobierno, y aquí es importante decirlo, son testimonios, no sentencias. Cilia Flores asumió el rol de garante interno, la persona que aseguraba que nada se moviera sin coherencia con el núcleo duro del proyecto. Algunos lo describen como protección, otros como vigilancia. Esa diferencia no es menor. Hay entrevistas donde exministros relatan reuniones tensas, con decisiones ya tomadas antes de sentarse a la mesa. No mencionan su nombre directamente, pero lo sugieren. Eso venía de arriba, dicen. Y cuando se les pregunta qué significa arriba, el silencio se alarga más de la cuenta. Aquí aparece la segunda promesa que te dije que íbamos a tocar, el punto donde las decisiones dejan de ser públicas. Ese punto no tiene fecha exacta. No hay un decreto que diga, a partir de hoy, el poder se ejerce en la sombra. Pero hay indicadores. Uno de ellos es el cambio en la dinámica de acceso al presidente. Diplomáticos extranjeros han declarado en cables y entrevistas posteriores que el círculo se volvió más cerrado, menos intermediarios, menos margen. Y cuando eso ocurre, siempre hay alguien que controla la puerta. No es ilegal, no es necesariamente criminal, pero es decisivo. En el 2017, cuando estallan las protestas masivas contra el gobierno, el clima interno se vuelve paranoico. Hecho confirmado. Hay muertos, hay detenciones, hay presión internacional. Y en ese contexto, el gobierno convoca a una Asamblea Nacional Constituyente pese a que la Constitución vigente establece otros mecanismos. Esa decisión marca un quiebre. Lo dicen analistas de todo el espectro político. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Quién impulsó realmente esa jugada? Oficialmente fue una decisión colectiva. Está en los discursos, está en los documentos. Pero según reportajes de investigación de medios internacionales, la idea se venía gestando en un grupo reducido, donde Cilia Flores tenía un rol central como articuladora política. Eso se presenta como alegación, no como hecho probado, pero se repite en fuentes distintas, en países distintos, sin coordinación aparente. Eso le da peso. Hay algo que se repite en todas estas versiones. Ella no daba órdenes directas. No necesitaba hacerlo. Bastaba con una frase, con un gesto, con una reunión privada. Déjalo así. Eso no conviene. No es el momento. Frases cortas, pero definitivas. Frases que, según quienes las escucharon, cerraban cualquier discusión. Aquí entra un modismo que se usa mucho en Caracas. Eso viene planchado. Significa que ya no hay nada que debatir, que la decisión ya está tomada. Y demasiadas veces esa sensación aparecía después de que ella intervenía. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es la ausencia casi total de registro. No hay audios filtrados,
No hay correos públicos, no hay chats revelados. En una época donde todo se filtra, ella permanece invisible. Y eso, para muchos analistas, no es casualidad, es método. En 2018, cuando Maduro se reelige en unos comicios ampliamente cuestionados, la legitimidad internacional del gobierno se desploma. Eso es un hecho confirmado. Estados Unidos, la Unión Europea, varios países de América Latina desconocen el resultado, y ahí, otra vez, el poder se repliega hacia adentro, se cierra, se endurece. Es en ese período donde comienzan a circular versiones más duras, versiones que ya no hablan solo de influencia política, sino de control absoluto. Aquí hay que ser cuidadosos. Muchas de esas afirmaciones no están respaldadas por pruebas documentales. Son percepciones, opiniones de insiders. Algunas pueden estar contaminadas por resentimiento, por rupturas personales. No se pueden tomar como verdad automática, pero tampoco se pueden ignorar. Hay una contradicción clara que merece atención. Mientras el gobierno insiste en que Cilia Flores no tiene un rol institucional en la toma de decisiones ejecutivas, al mismo tiempo se le ve acompañando al presidente en reuniones clave, viajes estratégicos, encuentros de alto nivel. Eso está documentado fotográficamente. No es una interpretación, es un dato. Entonces, ¿por qué negar su influencia? Esa pregunta no ha sido respondida oficialmente, y el silencio, otra vez, pesa más que cualquier declaración. En Venezuela se dice, el que no debe, no teme. Pero en política real, el que tiene poder se cuida. Y Cilia Flores se ha cuidado como pocos. No concede entrevistas largas, no improvisa, no se expone. Su discurso público es medido, escueto, casi técnico, nada de épica, nada de emoción, solo control. Hay una escena que ilustra esto, narrada por un exdiputado chavista en el exilio. No hay grabación, no hay acta, pero su relato coincide con otros. Una reunión tensa, voces elevadas. Y de pronto, ella interviene. No grita, no amenaza, dice una sola frase: esto no va por ahí. Silencio absoluto, tema cerrado, nadie vuelve a insistir. ¿Es eso poder? No el poder clásico, no el que se mide en votos o cargos. Es otro tipo, más difícil de rastrear, más peligroso porque no deja huella. En unos minutos vas a entender por qué ese tipo de poder resiste incluso cuando todo lo demás se derrumba, y por qué, para muchos, ella se volvió intocable. Pero antes hay que entrar en el terreno más delicado, el que mezcla política, familia y acusaciones judiciales. El punto donde la historia deja de ser solo institucional y se vuelve personal. Y ahí la tensión sube de verdad. Porque cuando el poder se mezcla con la sangre, las decisiones ya no se toman pensando en el país, se toman pensando en sobrevivir. Y lo peor, todavía no ha salido a la superficie. Cuando la política se vuelve familiar, el margen de error desaparece, no hay distancia, no hay colchón, todo se vive como amenaza directa. Y en ese punto, el poder deja de ser ideológico y se vuelve defensivo. El caso de los sobrinos marca ese quiebre con precisión quirúrgica. El 18 de noviembre de 2015, en Puerto Príncipe, Haití, 2 hombres son detenidos por la DEA. Sus nombres: Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Ambos son sobrinos de Cilia Flores. Eso es un hecho confirmado. Hay documentos judiciales, hay juicio, hay condena posterior en Nueva York. No es una versión, está en los expedientes. La acusación sostiene que conspiraron para traficar cocaína hacia Estados Unidos, presuntamente utilizando su cercanía con el poder en Venezuela como carta de negociación. Durante el proceso, se mencionó que decían actuar con protección de la familia presidencial. Esa fue la alegación de la fiscalía, no una prueba directa contra ella. Es fundamental decirlo así.
En noviembre de 2017, ambos fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, sentencia firme. Eso también es un hecho confirmado. Cilia Flores reaccionó de inmediato, pero no como lo haría una figura pública común. No hubo rueda de prensa larga, no hubo exposición emocional, hubo una defensa cerrada, casi jurídica. Declaró que se trataba de un secuestro, que sus sobrinos eran inocentes, que todo era una operación política. Esa declaración existe, está registrada, no fue improvisada. Aquí ocurre algo clave. A partir de ese momento, la frontera entre lo público y lo privado se borra del todo, porque ya no se trata solo del poder del Estado, se trata del honor familiar. Y en sistemas cerrados, eso pesa más que cualquier institución. Según reportajes de investigación publicados en medios internacionales, y aquí hablamos de trabajos firmados con fuentes múltiples, el entorno presidencial se volvió aún más hermético después de esas detenciones. Menos filtraciones, más lealtad exigida, más miedo. No hay un documento que diga, esto cambió por el caso de los sobrinos. Pero la correlación temporal es evidente. Esto se puede rastrear. Algunos exfuncionarios han declarado que, desde entonces, Cilia Flores endureció su rol como guardiana del círculo interno. Esto es testimonio, no sentencia. Pero vuelve a repetirse un patrón. Cuando algo amenaza al núcleo, ella aparece como barrera. Hay una frase que circuló en esos años entre altos cargos del gobierno. No está en ningún acta, pero fue citada por más de una fuente en entrevistas off the record. Aquí no se mueve nada sin que ella esté tranquila. Es una frase coloquial, cruda, y revela una lógica de funcionamiento. Mientras tanto, Nicolás Maduro enfrenta aislamiento internacional, sanciones económicas, desconocimiento diplomático. Todo eso está documentado, y en ese contexto, la toma de decisiones se concentra aún más, no por diseño ideológico, sino por supervivencia política. Aquí aparece la tercera promesa que te dije que íbamos a tocar, la contradicción documentada. Por un lado, Maduro insiste públicamente en que gobierna en colectivo, que escucha, que consulta. Por otro, testimonios coincidentes describen un esquema donde las decisiones estratégicas se tomaban en espacios reducidos, sin deliberación amplia. Esa contradicción no es una opinión, es una comparación directa entre discurso y relato interno. Y en medio de esa contradicción, ella, siempre ella, no firmando, no anunciando, pero presente. Hay algo que llama la atención de analistas políticos. Cilia Flores no construyó su poder desde la carisma ni desde el discurso. Lo construyó desde el control de procesos, desde el conocimiento de las reglas, desde la capacidad de decir no cuando nadie más se atreve. Eso no es ilegal, pero es determinante. Un exasesor presidencial lo dijo así en una entrevista años después. El presidente podía dudar, ella no. Esa frase no aparece como cita oficial, pero encaja demasiado bien con el comportamiento observado. En Venezuela se dice, cuando el río suena, piedras trae, pero aquí el río casi no suena, apenas murmura, y eso es lo inquietante. Porque el poder más estable no es el que grita, es el que no necesita hacerlo. Durante esos años, mientras figuras visibles del chavismo entraban y salían, mientras ministros caían en desgracia, mientras gobernadores eran desplazados, ella permanecía intacta. No hay un solo caso documentado donde haya sido públicamente cuestionada desde dentro, ni uno. Ese silencio interno también es un dato. ¿Es miedo? ¿Es respeto? ¿Es cálculo político? No hay confirmación pública, pero el resultado es el mismo. Nadie la enfrenta. Hay otra capa todavía más delicada, la percepción externa. Para sectores de la oposición, Cilia Flores se convirtió en símbolo de todo lo que consideraban opaco del régimen.
Para el chavismo duro, en cambio, era garantía de coherencia y disciplina. Dos lecturas opuestas, ambas reales, ambas coexistiendo. Y aquí aparece algo incómodo que pocos quieren decir en voz alta: el componente de género. Algunos analistas han advertido que parte de la narrativa sobre su poder oculto puede estar atravesada por prejuicios machistas. Eso también hay que decirlo. No todo señalamiento es automáticamente prueba, no toda acusación es justa, y no toda sombra es culpabilidad. Pero el problema es que, incluso descontando el prejuicio, queda una estructura de poder que no se explica solo por misoginia ajena. Hay hechos, hay patrones, hay coincidencias. En unos minutos vas a entender por qué, incluso quienes intentan defenderla, terminan reconociendo su influencia extraordinaria, y por qué esa influencia no depende de que Maduro esté o no esté. Porque el verdadero poder no se hereda, se construye, y cuando está bien construido, sobrevive a cualquier crisis. Pero todavía falta entrar al terreno más peligroso de todos, el momento exacto en que el poder en la sombra deja de ser ventaja y se convierte en carga, el punto donde ya no se puede retroceder. Y cuando lleguemos ahí, la pregunta inicial va a doler más que nunca. ¿Quién tomaba realmente las decisiones clave del régimen? Hay un momento en toda estructura de poder donde la protección se transforma en encierro, donde la lealtad deja de ser elección y pasa a ser requisito. Ese momento no aparece en los discursos, no se anuncia, se siente. En Venezuela, ese punto empieza a percibirse cuando ya nadie se atreve a llevar malas noticias, cuando los informes se suavizan, cuando las cifras se maquillan antes de llegar arriba. Eso está documentado en reportajes económicos, en análisis de organismos internacionales, en testimonios posteriores de técnicos que abandonaron el gobierno. No es una sensación aislada, es un patrón clásico de los sistemas cerrados. Y ahí, otra vez, aparece la misma figura como centro de gravedad. Según versiones coincidentes de exfuncionarios, Cilia Flores no toleraba la improvisación, no toleraba la contradicción pública, no toleraba el error expuesto. Esto no es una acusación penal, es una descripción de estilo, un estilo que en contextos autoritarios se vuelve dominante. Hay quienes la describen como la arquitecta del cerco, no porque diseñara cada decisión, sino porque definía el perímetro, lo que estaba permitido, lo que no, quién podía hablar, quién debía callar. Eso no se escribe en ninguna ley, pero se aprende rápido. En reuniones internas, según estos testimonios, su rol no era convencer, era cerrar. Si algo no le parecía, se detenía, sin explicación larga, sin negociación. Y ese tipo de poder, el que no necesita justificarse, es el más difícil de desafiar. Aquí hay un dato que suele pasarse por alto. Cilia Flores es abogada, formación jurídica, experiencia parlamentaria, conocimiento profundo de procedimientos. Eso es un hecho confirmado. Y esa combinación técnica más poder informal es especialmente peligrosa para cualquier sistema que pretenda mantener apariencias legales mientras opera por fuera de ellas. No es casual que muchas de las decisiones más controvertidas del período se hayan tomado bajo una lógica de legalidad forzada. Interpretaciones extensivas de la Constitución, uso estratégico del Tribunal Supremo, creación de figuras paralelas, todo eso está documentado. La pregunta no es si ocurrió, la pregunta es ¿quién lo empujó? Oficialmente, la respuesta es siempre la misma: el Ejecutivo, de manera colegiada. Pero internamente, según fuentes que estuvieron ahí, las discusiones reales se daban en espacios mucho más reducidos. Y en esos espacios, su voz pesaba. Hay una escena que se repite en distintos relatos. Un alto funcionario propone una salida negociada, algo que implique ceder, dialogar,
aflojar. La respuesta no viene del presidente, viene de ella. Eso es debilidad. Esa frase aparece citada de manera indirecta en más de un testimonio. No hay grabación, no hay acta, pero la coincidencia es inquietante. Y aquí se produce un giro importante en la historia, porque ese estilo de control, que al principio parecía proteger al gobierno, empieza a aislarlo. Menos información real, menos crítica interna, menos corrección de rumbo. Y cuando eso pasa, las decisiones se vuelven cada vez más desconectadas de la realidad social. La crisis humanitaria se profundiza, hecho confirmado, escasez, inflación descontrolada, colapso de servicios básicos. Organismos internacionales publican informes demoledores. El gobierno responde cerrándose más, negando cifras, cuestionando fuentes. Y dentro, según testimonios, se refuerza la idea de que cualquier concesión es traición. En ese clima, la figura de Cilia Flores adquiere un peso simbólico enorme. Para los leales representa firmeza, para los críticos representa obstinación. Dos lecturas opuestas, pero ambas coinciden en algo: su influencia es real. Hay algo que casi nadie menciona públicamente, pero que aparece en análisis más finos. Ella no construyó su poder para gobernar el país, lo construyó para controlar el entorno del presidente. Y esa diferencia lo cambia todo, porque no se trata de políticas públicas, se trata de decisiones personales con consecuencias nacionales. Un diplomático europeo retirado lo expresó así en una conferencia años después: no negociábamos con el presidente, negociábamos con el sistema que lo rodeaba. No mencionó su nombre, pero todos entendieron. Y cuando el poder se ejerce así, en capas, se vuelve casi imposible de desmantelar, porque no hay una cabeza visible que cortar, no hay un cargo que destituir, no hay una elección que perder. Aquí aparece una pregunta incómoda que muchos chavistas se hicieron en privado, pero nunca en público. ¿Qué pasaría si ella se apartara? ¿Cambiaría algo? Esa pregunta, según exdirigentes, generaba incomodidad inmediata, como si nombrarla fuera cruzar una línea invisible. Eso también es poder. Hay otro elemento que añade tensión a esta historia: la relación con las Fuerzas Armadas. Oficialmente, el vínculo es institucional, pero en sistemas como el venezolano, el poder real siempre pasa por los uniformes, y según reportajes de investigación, Cilia Flores mantenía canales directos con altos mandos, no como comandante, como interlocutora de confianza. Eso es alegación, no hecho probado, pero vuelve a aparecer en fuentes distintas, en momentos distintos. Un exmilitar de alto rango lo dijo sin rodeos en una entrevista bajo anonimato: ella era la que garantizaba que no hubiera sorpresas. Esa frase es reveladora, porque en política, sorpresa suele ser sinónimo de ruptura. Mientras tanto, Maduro se mantiene como rostro visible, da discursos, viaja, firma, pero cada vez más analistas coinciden en que su margen de maniobra real se fue reduciendo, no porque alguien se lo quitara a la fuerza, sino porque el sistema que lo rodeaba se volvió más rígido que él. Y aquí está la paradoja central: el poder que se ejerce para proteger termina asfixiando. El círculo se cierra tanto que ya no entra oxígeno, y cuando eso pasa, cualquier error se magnifica. Hay un momento específico donde esta dinámica se vuelve insostenible. No ocurre de golpe, ocurre cuando las sanciones empiezan a golpear de verdad, cuando el dinero falta, cuando los aliados dudan, cuando la supervivencia del sistema entra en juego. Es ahí donde el poder en la sombra enfrenta su mayor prueba, porque ya no basta con controlar, hay que decidir, y decidir implica asumir costos. En unos minutos vas a ver cómo ese poder, tan eficaz en el silencio, empieza a mostrar grietas,
cómo las mismas herramientas que lo sostuvieron se convierten en lastre, y cómo la figura que parecía intocable empieza a cargar con un peso que no buscó públicamente, pero que tampoco evitó, porque el poder oculto tiene una regla cruel: mientras todo funciona, nadie lo cuestiona. Cuando todo falla, todos lo señalan. Y lo que viene a continuación es el punto donde esa tensión estalla, donde las versiones se vuelven más duras, donde la historia deja de ser solo política y se acerca peligrosamente al abismo. Y ahí ya no hay sombras suficientes para esconderse. Cuando el dinero deja de fluir, el poder muestra su verdadera forma. No hay ideología que resista una caja vacía. No hay lealtad eterna cuando los recursos se acaban. Y en Venezuela, a partir de 2019, la presión deja de ser abstracta y se vuelve contable. Las sanciones empiezan a sentirse en serio, hecho confirmado. Restricciones financieras, bloqueo de cuentas, persecución de activos en el exterior. No es discurso, son números. Son bancos que cierran puertas, son intermediarios que desaparecen. Y en ese escenario, el margen para improvisar se reduce a cero. Es ahí donde el poder en la sombra entra en su fase más crítica. Según documentos y reportajes de investigación, el gobierno comienza a operar con estructuras paralelas para mover recursos, asegurar suministros, sostener alianzas. Nada de eso es nuevo en regímenes bajo sanciones. Lo particular del caso venezolano es el grado de centralización. Cada movimiento debía ser aprobado por un núcleo mínimo, y dentro de ese núcleo, según múltiples fuentes, la voz de Cilia Flores era determinante. No porque manejara cuentas, no porque firmara contratos, sino porque definía el nivel de riesgo aceptable. Eso no se hace. Eso sí, por ahí no. Decisiones binarias, blanco o negro. Y cuando la presión aumenta, ese tipo de decisiones se vuelven vitales. Hay un dato poco mencionado, pero revelador. Mientras otros actores del chavismo fueron sancionados individualmente por Estados Unidos y otros países, ella también terminó incluida en listas de sanciones, hecho confirmado. Eso ocurre en 2018. Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sanciona por corrupción y abuso de derechos humanos. Según el comunicado oficial, no es una condena judicial, es una sanción administrativa. Pero el mensaje político es claro: se la considera parte central del engranaje. A partir de ese momento, su margen de maniobra internacional se reduce drásticamente. No puede viajar libremente, no puede usar el sistema financiero global, y eso cambia la dinámica interna, porque cuando el poder informal empieza a tener costos personales, las decisiones se endurecen aún más. Hay testimonios de exfuncionarios que describen ese período como el tiempo del no, no a negociar, no a ceder, no a abrir. La lógica era simple. Cualquier concesión podía ser leída como debilidad y, peor aún, como admisión de culpa, y en ese clima la estrategia se vuelve resistir, cueste lo que cueste. Aquí aparece una frase que se repite en distintas voces: aguantar, aguantar sanciones, aguantar presión, aguantar aislamiento. Esa palabra se convierte en mantra. Y quien mejor la encarna, según esos relatos, es ella. Pero resistir tiene un precio, y no solo económico, también humano. Las decisiones que se toman en ese periodo profundizan la crisis social: migración masiva, colapso de servicios, deterioro institucional. Todo eso está documentado por organismos internacionales. Y aunque no se pueda atribuir cada consecuencia a una persona, el sistema que permitió esas decisiones tiene responsables. Aquí surge una pregunta que incomoda incluso a los más leales. ¿Hasta qué punto
¿La defensa del poder se volvió más importante que el país? No hay respuesta oficial, no hay autocrítica pública, y el silencio, otra vez, es ensordecedor. En círculos diplomáticos se empieza a hablar de el muro, un muro que impide cualquier salida negociada, que bloquea propuestas, que desconfía de todo, y cuando se pregunta quién es ese muro, nadie da un nombre, pero todos miran al mismo lugar. Hay un episodio que ilustra esta dinámica con crudeza. Durante intentos de mediación internacional, varias propuestas avanzan hasta cierto punto y luego se congelan. Los mediadores regresan frustrados, dicen que algo cambió, que desde Caracas ya no había flexibilidad. No hay actas públicas de esas conversaciones, pero los relatos coinciden en el momento del quiebre. Y aquí aparece la paradoja más dura. El poder en la sombra, diseñado para proteger al gobierno, termina aislándolo de cualquier salida viable. Porque cuando todo se ve como amenaza, incluso las oportunidades se perciben como trampas. Dentro del chavismo, las fisuras empiezan a notarse. Figuras históricas se distancian. Algunas critican tímidamente, otras se van en silencio, y cada salida refuerza la lógica del cerco: menos confianza, más control, más dependencia del núcleo duro. Cilia Flores, según quienes la conocen, no retrocede ante ese escenario. Al contrario, se afirma: para ella, ceder no es opción. Y esa rigidez que antes daba estabilidad empieza a generar desgaste. Hay algo que se comenta en voz baja: el cansancio, no físico, político, la sensación de estar siempre apagando incendios, siempre defendiendo, siempre a la defensiva. Y cuando el poder se ejerce así durante años, deja huellas, pero externamente nada cambia. No hay señales de debilidad, no hay gestos de apertura. La imagen pública sigue siendo la misma: firmeza, disciplina, control. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque empieza a surgir la pregunta que nadie quiere formular: ¿y si el problema ya no es solo el presidente? ¿Y si el sistema que lo rodea se volvió más rígido que él mismo? Esa pregunta aparece en análisis académicos, en columnas de opinión, en conversaciones privadas, nunca en actos oficiales. Y cada vez que surge, la respuesta es la misma: silencio. Hay un dicho en Venezuela que resume esta etapa: el poder se atrinchera, y cuando eso ocurre, la lógica ya no es gobernar, es sobrevivir. En unos minutos vas a ver cómo ese atrincheramiento empieza a tener consecuencias inesperadas, cómo las lealtades se vuelven frágiles, cómo el miedo cambia de bando, y cómo el poder en la sombra enfrenta algo para lo que nunca estuvo diseñado: la exposición. Porque llega un punto en que ya no importa cuán invisible seas. Cuando todo falla, alguien tiene que cargar con la responsabilidad, y el foco empieza a girar. Y cuando gira, no hay muro que lo detenga. El foco no aparece de golpe. No es un reflector brutal. Es una luz que se enciende despacio, casi con culpa, primero en análisis especializados, luego en reportajes largos, después en conversaciones que ya no se esconden del todo. Y cuando el foco empieza a girar, el poder en la sombra descubre su límite más cruel. No sabe defenderse en público, porque el poder oculto funciona mientras nadie lo nombra. A partir de 2020, la narrativa internacional sobre Venezuela cambia de tono. Ya no se trata solo de Maduro como figura aislada. Empieza a hablarse del entorno, del círculo íntimo, del núcleo de decisiones. Es un desplazamiento sutil, pero decisivo. Y dentro de ese desplazamiento, el nombre de Cilia Flores aparece con más frecuencia, no como acusada formal, como pieza clave. Esto no ocurre por casualidad.
Ocurre porque, en los sistemas cerrados, cuando el líder visible se desgasta, el análisis busca a quien realmente sostiene la estructura. Y ahí, la evidencia indirecta pesa más que los cargos. Empiezan a publicarse perfiles largos, no notas breves, perfiles, análisis de trayectoria, reconstrucciones de influencia. Nada de eso es ilegal, nada de eso la condena, pero la expone. Y la exposición es justo lo que su estilo de poder había evitado durante años. Aquí aparece una tensión nueva, porque mientras Maduro puede apelar a discursos, a cadenas nacionales, a la retórica política clásica, ella no tiene ese recurso, nunca lo cultivó, nunca lo necesitó. Y ahora, cuando el foco se posa sobre ella, no hay un relato propio listo para salir a escena. El silencio, que antes era fortaleza, empieza a ser leído como evasión. En entrevistas internacionales, cuando se pregunta por el poder real en Venezuela, algunos analistas ya no dudan en mencionar su nombre. Lo hacen con cuidado, con matices, siempre aclarando que no hay pruebas judiciales de decisiones formales. Pero la idea se instala. Hay una figura que no gobierna, pero gobierna. Y esa ambigüedad es devastadora, porque no se puede refutar con un documento, no se puede desmontar con una elección. Es una percepción construida a partir de años de comportamiento consistente. Dentro del chavismo, según testimonios recogidos posteriormente, esta exposición genera incomodidad, no porque se dude de su lealtad, sino porque se rompe una regla básica del sistema. El poder real no debe ser visible. Cuando se vuelve visible, se vuelve vulnerable. Hay reuniones internas donde se discute esto. No hay actas, no hay filtraciones directas, pero exdirigentes coinciden en que por primera vez se plantea la necesidad de bajar el perfil, de protegerla, de devolverla a la sombra. El problema es que ya es tarde, la narrativa ya está en marcha. Aquí se produce un fenómeno interesante. Mientras más se intenta ocultarla, más crece la percepción de que es decisiva. Cada ausencia se interpreta como confirmación, cada silencio como estrategia, y el círculo vicioso se acelera. En política, hay algo peor que una acusación, una pregunta sin respuesta. ¿Quién decide cuando el presidente duda? ¿Quién define la línea roja? ¿Quién dice hasta aquí? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta oficial, pero demasiadas fuentes señalan en la misma dirección. Hay un detalle que revela mucho sobre este momento. A diferencia de otros actores del régimen, Cilia Flores no intenta construir una imagen alternativa en el exterior. No concede entrevistas a medios internacionales para explicar su versión. No publica libros, no da conferencias, nada. Se repliega aún más. Y ese repliegue, en lugar de apagar el foco, lo intensifica. Porque en el vacío informativo, otros narran por ti, y lo hacen con material acumulado durante años, testimonios, escenas, frases, coincidencias. Todo aquello que, por separado, parecía anecdótico, ahora se organiza como patrón. Y los patrones son difíciles de negar. Hay una idea que empieza a circular con fuerza en análisis académicos. El poder consorte no es una figura jurídica, es una categoría analítica. Describe a quienes, sin cargo formal, ejercen influencia decisiva por proximidad personal. En la historia hay ejemplos, algunos conocidos, otros olvidados. Y casi todos terminan de la misma manera, cargando con responsabilidades que nunca asumieron públicamente. Ese es el riesgo de gobernar desde la sombra. En Venezuela, esta idea prende rápido, porque encaja demasiado bien, porque explica demasiadas cosas, porque da sentido a contradicciones que antes parecían caóticas. ¿Por qué se toman decisiones que parecen políticamente suicidas? Porque no se evalúan con lógica electoral, se evalúan con lógica de control. ¿Por qué se cierran todas las salidas negociadas?
porque negociar implica perder control. ¿Por qué se sacrifica legitimidad internacional? Porque la prioridad es la cohesión interna, y cuando se mira el sistema desde ese ángulo, todo encaja demasiado. Aquí hay que hacer una pausa importante. Nada de esto prueba que Cilia Flores gobierne Venezuela. Esa afirmación sería falsa y no está respaldada por hechos comprobables. Lo que sí se puede afirmar, con base en testimonios, reportajes y patrones observables, es que su influencia ha sido extraordinaria y constante, y que esa influencia no depende de cargos visibles. Esa distinción es clave, porque separa el análisis serio del sensacionalismo. Pero incluso con esa cautela, queda una pregunta que empieza a quemar. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad moral en las consecuencias del sistema que ayudó a sostener? No es una pregunta jurídica, es ética. Y las preguntas éticas no se responden en tribunales, se responden en la historia. A partir de 2021, la crisis entra en una fase de estancamiento. No hay colapso total, pero tampoco hay salida. El país queda suspendido en una especie de limbo, y en ese limbo el poder en la sombra ya no ofrece soluciones, solo resistencia. Es ahí donde empiezan a aparecer grietas internas más serias, no públicas, internas, desgaste, cansancio, dudas. Algunas figuras empiezan a pensar en escenarios de transición, en garantías, en salidas personales. Y cada vez que esas ideas aparecen, chocan con el mismo muro. No es el momento, no conviene, eso nos debilita. Frases cortas, definitivas, cerradas, pero el tiempo no se detiene, y el poder que no se adapta se vuelve frágil. Hay un episodio que varios exfuncionarios señalan como especialmente revelador, un momento donde se pudo haber abierto una rendija, donde había condiciones externas favorables, donde incluso aliados tradicionales sugerían flexibilidad. La respuesta fue negativa, rotunda. Y esa decisión, según esas fuentes, llevó una marca clara. No hay documento que lo pruebe, no hay grabación, pero la consecuencia sí es visible. La oportunidad se perdió y no volvió. A partir de ahí, la percepción cambia incluso entre quienes habían defendido la rigidez. Empieza a surgir una idea peligrosa, que el sistema ya no protege a todos por igual, que algunos cargan más que otros. Y cuando esa idea se instala, la lealtad se erosiona. El poder en la sombra empieza a pagar su precio más alto. Ya no puede moverse, ya no puede corregir, está atrapado en su propio diseño. Y aquí aparece la ironía final de esta etapa. Quien construyó el cerco ahora vive dentro de él, porque el aislamiento no distingue entre visible e invisible. Cuando el sistema se cierra para todos. En los próximos minutos vas a ver cómo esa presión acumulada empieza a filtrarse, cómo el relato se vuelve más agresivo, cómo la figura que durante años fue intocable empieza a ser mencionada sin rodeos, y cómo, sin buscarlo, el poder en la sombra se convierte en protagonista. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién decide. La pregunta es quién va a cargar con el costo cuando todo esto termine. Y ese momento está más cerca de lo que parece. El costo no llega como castigo inmediato, llega como desgaste lento, como una suma de pequeñas fracturas que nadie admite en público, pero que todos sienten en privado. El poder, cuando se ejerce demasiado tiempo desde la contención y no desde la expansión, empieza a consumir a quienes lo sostienen. En ese punto, algo cambia en el clima interno. No es una rebelión, no es una ruptura abierta, es algo más sutil y más peligroso: la resignación. La sensación de que ya no se gobierna para transformar, sino para aguantar. Y cuando eso pasa, la pregunta deja de ser cómo salimos
y se convierte en quien sale primero. Aquí aparece un fenómeno que los analistas conocen bien, aunque rara vez lo nombran así: la personalización del desgaste. Cuando un sistema entero falla, busca rostros sobre los cuales descargar la culpa, y el rostro más visible no siempre es el más poderoso. A veces es el más conveniente. Durante años, la figura de Cilia Flores había funcionado como amortiguador. Absorbía tensiones internas, filtraba conflictos, cerraba filas. Pero ahora, ese mismo rol empieza a volverse incómodo, porque todo amortiguador, cuando se satura, deja de proteger y empieza a crujir. Empiezan a circular versiones más duras, no en medios oficiales, en columnas de opinión, en informes confidenciales, en conversaciones diplomáticas, versiones que ya no hablan solo de influencia, sino de obstáculo, de bloqueo, de inflexibilidad excesiva, de una rigidez que impide cualquier ajuste fino. Es importante decirlo con claridad. No hay un documento que pruebe que ella haya ordenado decisiones específicas con nombre y apellido. Eso no existe públicamente. Pero hay algo igual de potente: la percepción compartida de que sin su visto bueno nada avanzaba. Y cuando el avance se vuelve urgente, esa percepción se transforma en frustración. Aquí ocurre algo revelador. Algunas figuras del chavismo empiezan a hablar, aunque sea entre líneas. No la atacan directamente, pero cuestionan el entorno, las malas asesorías, la falta de autocrítica. Son críticas genéricas, sí, pero en sistemas cerrados, las críticas genéricas siempre apuntan a alguien concreto, y ese alguien empieza a notarlo. Según testimonios recogidos por periodistas de investigación, en este periodo Cilia Flores reduce aún más su exposición pública, no porque pierda poder, sino porque entiende el riesgo. El poder en la sombra sabe leer señales, y la señal es clara. El foco ya no se va a apagar solo, pero hay un problema. Cuando llevas años decidiendo sin explicar, no puedes empezar a explicar de repente. No hay entrenamiento para eso, no hay relato preparado. Y sin relato, el vacío se llena con interpretaciones ajenas. En análisis internacionales se empieza a usar una palabra incómoda: copresidencia informal, no como categoría legal, como metáfora política, una manera de describir la dualidad entre quien firma y quien define. Esa palabra circula. Y aunque muchos la consideran exagerada, nadie logra borrarla del todo. Dentro del gobierno, esta narrativa genera tensión, porque rompe la ficción de unidad. Y en política, las ficciones importan, mantienen cohesionados a los actores. Cuando se rompen, cada uno empieza a calcular por su cuenta. Aquí entra un elemento que rara vez se menciona pero que pesa mucho: el tiempo. El poder en la sombra es eficaz en momentos de crisis aguda, cuando hay que reaccionar rápido, cuando hay que cerrar filas, pero es ineficaz para la gestión prolongada del desgaste, porque no construye consensos amplios, construye obediencia, y la obediencia cansa. Hay reuniones donde ya no se discuten estrategias de país, se discuten escenarios personales, sanciones, riesgos legales, futuro, y en esas conversaciones el nombre de Cilia Flores aparece de otra manera, ya no como garante, sino como variable de riesgo. Esto no significa que pierda control, significa que su presencia empieza a generar ambivalencia, y en política, la ambivalencia es corrosiva. Un exfuncionario lo describió con una frase seca: antes daba seguridad, después daba miedo. No miedo físico, miedo político, miedo a quedar atrapado en una lógica sin salida. Y aquí hay una paradoja brutal.
Muchas de las personas que ahora empiezan a verla como obstáculo fueron beneficiarias directas de su protección durante años. Llegaron a cargos, sobrevivieron a crisis, resistieron ataques gracias al cerco que ella ayudó a construir. Pero cuando el cerco se vuelve prisión, la gratitud se evapora. El poder no genera lealtades eternas, genera dependencias temporales. En este punto, la figura del presidente entra en una fase delicada. Maduro empieza a ser percibido, incluso por aliados, como alguien con margen reducido, no porque no quiera moverse, sino porque no puede, porque cualquier movimiento implica romper equilibrios internos muy frágiles. Y en ese equilibrio, Cilia Flores sigue ocupando un lugar central, no como villana, no como heroína, como pieza estructural. Y cuando una pieza estructural se fisura, todo el edificio tiembla. Hay un momento específico donde esta tensión se vuelve casi visible, no en un discurso, en una ausencia, un evento internacional clave donde ella no aparece. No hay explicación oficial, no hay aclaración, pero la ausencia se nota y genera preguntas. ¿Retirada estratégica? ¿Protección? ¿Señal interna? Nadie responde. Y otra vez, el silencio amplifica todo. A partir de ahí, los análisis se radicalizan. Algunos la presentan como la mente fría detrás de la resistencia, otros como el lastre que impide cualquier salida. Dos extremos. Ambos simplifican. La realidad, como casi siempre, es más incómoda, porque el verdadero problema no es una persona, es un sistema que se acostumbró a decidir sin rendir cuentas, y ese sistema encontró en ella a su operadora más eficaz. Pero ningún operador es eterno. El desgaste empieza a notarse en pequeñas cosas, cambios de tono, frases menos contundentes, decisiones más defensivas. No es debilidad, es agotamiento estratégico. Y cuando el agotamiento aparece, incluso el poder en la sombra pierde nitidez. Aquí es donde la historia se acerca a su punto más delicado, porque ya no se trata de acusaciones externas ni de percepciones internacionales. Se trata de un conflicto interno no resuelto, de una pregunta que empieza a circular incluso entre los más fieles. ¿Y ahora qué? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, porque cualquier respuesta implica riesgos. Y quien durante años se dedicó a minimizar riesgos, ahora enfrenta uno imposible de controlar: el paso del tiempo. En los próximos minutos vamos a entrar en la fase final de esta historia, la más silenciosa, la menos visible, donde ya no importan los cargos ni las sanciones, donde lo único que pesa es la huella que deja el poder cuando se ejerce sin nombre. Y ahí, la revelación empieza a tomar forma, porque el poder no siempre necesita un cargo visible, pero siempre deja rastros. Y esos rastros ya no se pueden borrar. Los rastros no son documentos firmados, no son órdenes escritas, son consecuencias, y las consecuencias no se pueden archivar ni censurar. En este punto de la historia, el poder ya no se mide por lo que se controla, sino por lo que se ha perdido, y Venezuela, para entonces, ya ha perdido demasiado: territorio simbólico, credibilidad internacional, capital humano, millones de personas fuera del país. Eso está documentado por organismos multilaterales, por cifras migratorias, por registros consulares. No es propaganda, son números fríos. Y cuando las consecuencias se acumulan, el poder en la sombra enfrenta su dilema más duro: no puede corregir sin exponerse, porque corregir implica admitir que algo estuvo mal, y admitir eso rompe el mito de infalibilidad que sostuvo todo el sistema. Aquí ocurre algo casi invisible, pero decisivo. El relato oficial deja de prometer futuro, empieza a prometer resistencia. Ya no se habla de prosperidad,
se habla de aguante, de dignidad, de bloqueo externo. Ese giro discursivo no es casual, es una adaptación a la falta de resultados, y en esa adaptación el margen para decisiones audaces desaparece. Según analistas políticos, cuando un gobierno entra en modo resistencia, el poder se vuelve reactivo, ya no propone, responde, ya no lidera, contiene. Y el poder en la sombra, diseñado para contener, se vuelve protagonista absoluto. Pero contener no es gobernar. Dentro del entorno presidencial, las discusiones se vuelven cada vez más cortas, menos debate, más afirmaciones cerradas. Las decisiones se toman rápido, pero no necesariamente bien, porque la información que llega está filtrada, porque nadie quiere ser el mensajero de malas noticias, y porque el cerco que protegió durante años ahora impide ver la realidad completa. Hay un término que algunos exfuncionarios usan para describir esta fase: la burbuja. Una burbuja donde el mundo exterior se percibe como hostil por definición, donde toda crítica es conspiración, donde toda sugerencia de cambio es sospecha. Y en esa burbuja, la figura que mejor encaja es la de quien siempre desconfió. Cilia Flores no creó esa burbuja sola. Eso sería falso, pero ayudó a sostenerla, porque creía, y muchos a su alrededor también, que cualquier fisura podía ser fatal. Y cuando se gobierna con esa lógica, el error no es equivocarse, el error es dudar. Aquí aparece una de las contradicciones más dolorosas de esta historia. Muchas de las decisiones tomadas para proteger al gobierno terminaron acelerando su desgaste, no porque fueran irracionales en el corto plazo, sino porque bloquearon cualquier ajuste a tiempo. Hay un momento clave que varios analistas señalan como la última oportunidad. No es un evento único, es una ventana. Un periodo donde todavía había margen para negociar alivio de sanciones, acuerdos parciales, reformas graduales. Esa ventana se cerró, no por un solo actor, por una suma de desconfianzas. Pero según múltiples fuentes, el ala más rígida del entorno presidencial fue decisiva para cerrarla, y dentro de esa ala, su nombre vuelve a aparecer. No como orden explícita, como veto implícito. En política, vetar sin firmar es una forma de poder superior, porque no deja huella directa, pero deja resultado, y el resultado fue el mismo una y otra vez: no al cambio, no a la apertura, no a la negociación profunda. Ese patrón es rastreable, no en documentos, en decisiones reiteradas. A estas alturas, incluso quienes defendieron esa rigidez empiezan a reconocer en privado que el costo fue demasiado alto, pero ya no hay marcha atrás fácil, porque el sistema se acostumbró a sobrevivir así. Y cambiar implicaría desmontar no solo estrategias, sino identidades. Aquí hay algo profundamente humano que suele perderse en el análisis político: el miedo, no el miedo abstracto, el miedo concreto, a perderlo todo, a enfrentar tribunales, a quedar expuestos, a pagar en carne propia lo que durante años se manejó como política de Estado. Y cuando el miedo gobierna, las decisiones se achican. Cilia Flores, según quienes la conocen desde hace décadas, nunca fue una política impulsiva, siempre fue calculadora, estratégica, de largo plazo. Pero incluso las estrategias más frías fallan cuando el contexto cambia demasiado, y el contexto venezolano cambió de forma brutal. A partir de cierto punto ya no se trataba de ganar, se trataba de no caer. Y esa diferencia lo cambia todo. En esa fase final, el poder en la sombra deja de ser invisible para quienes están dentro. Todos saben dónde está. Todos saben cómo funciona, y eso genera una mezcla peligrosa
de dependencia y resentimiento. Porque cuando no hay salida, alguien tiene que cargar con la culpa, y la culpa empieza a desplazarse. No hay una rebelión contra ella, no hay un quiebre abierto, pero hay distancias, silencios, decisiones que ya no se consultan igual, microfracturas, y esas microfracturas son el preludio de algo mayor. El sistema sigue en pie. Sí, pero ya no es sólido, es rígido, y la rigidez es frágil. Aquí se acerca la revelación final, no como golpe teatral, como comprensión incómoda, porque después de todo este recorrido, después de años de testimonios, sanciones, decisiones cerradas, silencios estratégicos, emerge una verdad difícil de digerir. El poder que se ejerce desde la sombra no necesita un cargo visible, pero sí necesita un límite, y cuando no lo tiene, termina atrapando incluso a quien lo controla. Cilia Flores no aparece en la historia como una figura aislada, aparece como síntoma, como producto de un sistema que confundió control con estabilidad y lealtad con silencio. Y el precio de esa confusión está a la vista. En el último tramo de esta historia, ya no vamos a hablar de acusaciones ni de percepciones externas. Vamos a hablar de legado, de cómo será recordado este tipo de poder, de qué queda cuando el ruido baja y solo quedan los hechos. Porque al final, el poder oculto siempre enfrenta la misma pregunta, no cuando está en su apogeo, sino cuando empieza a desvanecerse. ¿Valió la pena? Y esa respuesta no la da quien mandó, la da la historia. La historia no ofrece veredictos inmediatos, ofrece residuos, huellas que quedan cuando el ruido se apaga y las consignas dejan de funcionar. Y en el caso del poder ejercido desde la sombra, esas huellas no son visibles al principio, se manifiestan con el tiempo, en lo que no se dijo, en lo que no se corrigió, en lo que ya no se pudo cambiar. Cuando se observa el arco completo, aparece una constante incómoda. El poder que no se somete a la exposición pública tampoco se somete al aprendizaje. No escucha aplausos, pero tampoco escucha advertencias. Se encierra en su propia lógica, y esa lógica tarde o temprano se vuelve circular. Cilia Flores no gobernó Venezuela con decretos ni con discursos, no hay prueba de eso, afirmarlo sería falso, pero sí encarnó algo más sutil y más difícil de desmontar, la idea de que el control absoluto es preferible a la incertidumbre, que es mejor cerrar todas las puertas que arriesgarse a abrir una equivocada, que el costo humano, político y simbólico es secundario frente a la supervivencia del sistema. Esa idea no nació con ella, tampoco termina con ella, pero encontró en su figura una ejecutora eficaz. El legado de ese tipo de poder no se mide en obras ni en reformas, se mide en ausencias, en generaciones que se fueron, en oportunidades que no volvieron, en instituciones que dejaron de cumplir su función básica. Eso no se puede atribuir a una sola persona, pero tampoco se puede desligar del núcleo que sostuvo las decisiones clave durante los años más críticos. Aquí es donde la pregunta inicial regresa, ya sin estridencia, pero con peso real. ¿Quién tomaba realmente las decisiones clave del régimen? La respuesta honesta es incómoda porque no es binaria. No fue una sola persona, no fue solo el presidente, no fue solo ella, fue un sistema de poder concentrado, opaco, defensivo, donde las decisiones se tomaban en espacios reducidos y sin rendición de cuentas. Y dentro de ese sistema, Cilia Flores tuvo un rol central, constante, decisivo, no por el cargo que ocupaba, por el espacio que controlaba. El poder no siempre necesita un cargo visible, necesita acceso, necesita veto, necesita silencio alrededor, y cuando esos elementos se combinan durante años, el resultado es un tipo de autoridad que no aparece en las biografías oficiales, pero que define el rumbo de un país.
La historia venezolana de las últimas décadas no se puede entender sin esa dimensión, sin mirar más allá de los discursos y preguntarse quién decía no cuando todo parecía posible, quién cerraba la puerta cuando todavía había luz afuera, quién decidió que resistir era preferible a transformar. No hay una escena final espectacular, no hay caída abrupta. El poder en la sombra rara vez cae, se disuelve, se diluye en el desgaste, en la pérdida de sentido, en la repetición de las mismas decisiones esperando resultados distintos. Y ese es, quizás, el juicio más duro, porque cuando el tiempo pase, cuando los nombres se ordenen en los libros, cuando las pasiones bajen, lo que quedará no será la imagen de una mujer poderosa en un despacho nocturno. Quedará la pregunta de si ese poder, ejercido sin exposición y sin corrección, ayudó a proteger algo o terminó destruyéndolo. La historia no absuelve ni condena de inmediato, pero no olvida. Y ahora la pregunta te queda a ti. ¿Crees que el poder en la sombra es más peligroso que el poder visible? ¿O es simplemente la forma más honesta de ejercerlo cuando todo está en juego? Déjamelo en los comentarios. Si quieres más historias así, suscríbete. La próxima no trata de una figura que se escondía en silencio, sino de alguien que habló demasiado.